¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. El objeto del saber no es la objetividad ni el ser. El objeto del saber es la realidad. Javier Zubiri. Muy bien, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de Metafísico. Seguimos en la segunda parte del programa con el tema Invitación a la filosofía de Zubiri, parte 2. Antes de proseguir, quiero enviar saludos a todos los radioescuchas que nos sintonizan desde Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, hasta el norte, allá en Tamaulipas, a Juan Castro, que lo veremos allá por el Congreso Nacional Multidisciplinario de ANEF. También quiero invitarlos a ese congreso, precisamente el de ANEF, que se va a realizar del 28 al 26 de septiembre en la ciudad de Guanajuato, auspiciado por ANEF. Si quieren más información, entren a la página www.anef.mx y ahí podrán ver la información del congreso. También estaremos asistiendo a este Congreso Nacional Multidisciplinario. Saludos a todos los que nos escuchan, bien al maestro Víctor, a Relene, a Ranita, a Carlos Sierra, que anda por allá con lo del Coeli, a Esther, a Alba, a Manuel Álvarez, a Manuel Lara, a todos los compañeros ahí de lengua francesa, a los compañeros de filosofía de primer semestre de la Universidad Veracruzana que acaban de entrar. Échenle muchas ganas y no se desanimen por la materia de lógica. Ya pasará. Muy bien, a todos y a los que nos escuchan también en Puebla, en Tlaxcala, en Aguascalientes, a los compañeros allá Maribi que nos escucha en Madrid, a Ana Nanke que está allá en Polonia, a Ramón que nos escucha ya en Berlín, a Lampardía también, a Ángel Chorocosi, a Alfonso Villa, a Mario Teodoro, a Gerardo, a todos los que nos escuchan. Bueno, pues saludos a ustedes y gracias por estar aquí escuchando el programa de radio, que ahora estamos tratando el tema de la filosofía de Javier Zubiri. Muy bien, entonces vamos a continuar con el programa. Les comentaba que entrar a la filosofía de Zubiri, bueno, tiene sus complicaciones y también tiene cosas muy sabrosas para degustar en cuanto leemos la filosofía de este español. Mencionaba yo 3 puntos principales: uno, que es una filosofía radical; 2, que introduce neologismos; y 3, que es una filosofía metafísica. Solamente lo quise centrar en 3 puntos, aunque obviamente hay más, porque solamente es una invitación al acercamiento de ustedes a la filosofía de este español. Zubiri entra en la filosofía preguntándose precisamente no como Heidegger, sino qué es el ser, ni hablando por el objeto del ser, sino hondamente le fue preocupando el problema de la realidad. Por eso él decía que el punto de partida es la realidad, lo primario es la realidad, y dice: solo hay ser porque hay realidad. La realidad es el inicio de toda la reflexión, que implicará también el análisis de otros conceptos, como lo son la misma inteligencia, como son los sentidos, como es el logos, como sea el hombre, y a partir de todo ello hará una amalgama que va conformando su filosofía a través de toda su decurso vital, y lo que lo llevará a mencionar que la realidad sea lo primario y no el ser,
que esto ya cuesta a muchos aristotélicos tomistas de sepa entender por qué dice Zubiri esto, y lo niegan y les da mucha comezón y escozor. Pero hay que entender también que Zubiri transita por varios pasos o momentos. Los comentadores como Antonio Pinto Ramos, el último discípulo de Javier Zubiri, dirá que son 3 momentos, ¿no? Marcado por una fenomenología, el ontológico y ya al final el metafísico, al final de su vida, ya en el 83, cuando se publica Inteligencia Sentiente, teleología, Inteligencia Sentiente, que obviamente era un libro, pero que por cuestiones editoriales lo hicieron en 3. Inteligencia, eh, inteligencia relé, inteligencia logos, inteligencia y razón, para que los que se interesen y quieran comprarlo. Raramente los encuentras en PDF. Subir de esos autores que raramente encuentras en PDF. Bueno, aunque gracias ahí yo le he encontrado varias cosas a mi amiga María José Guerrero. Bueno, tiene algunas cosas interesantes que ha subido a su página. El asunto, bueno, de entender por qué empieza a subir y a reflexionar sobre la realidad es muy interesante, ya que para él, bueno, toda filosofía no se empieza a hacer filosofía ya de una manera acabada de la filosofía, sino que la filosofía es, Zubiri lo dirá por ahí sobre el problema de la filosofía, un artículo, bueno, un texto publicado por la Fundación Javier Zubiri de Madrid, algo muy interesante que dirá que la filosofía es más bien existencia teorética, un bios teoréticos. Él dice, la filosofía nace de la extrañeza, comienza con un ver claro en la extrañeza, pero no es plenamente filosofía más que con la madurez de la teoría. La dificultad de la filosofía está en poder permanecer en esa interna violencia por la que nos acostumbramos a mirar a las cosas mirando el horizonte total de todo. Por eso decía Aristóteles que la filosofía es exis, hábito, patos lo llamaba Platón, pero un patos que no tiene nada de patético. El hábito de que Aristóteles nos habla no es una simple costumbre, es una de esas disposiciones radicales humanas que no busca nada distinto de sí misma. Por esto, la teoría es una práctica, praxis, esto es, una acción que no busca nada sino la acción misma. El filósofo ve teorías en exa por ver, el filósofo existe en esta actitud, no se limita a alumbrarla. Por eso, su teoría es un bios teoréticos, una existencia teorética. El filósofo, decía, tiene la familiaridad de la extrañeza, por ella vive extrañado entre todo y es habitante del cosmos, como dice Platón en el Taitetos. No se trata aquí de un vago cosmopolitismo, sino de la actitud radical y última del hombre, por la cual su existencia está vinculada a todo. Esto nos comenta Zubiri sobre el problema de la filosofía. Este párrafo en especial quiero comentarles, es uno de mis favoritos, tengo muchos, como él nos dice que simplemente filosofía nos da mucho que reflexionar, que filosofía no es este simple academicismo, ni tampoco se parte de una filosofía ya hecha, se va construyendo. Por eso en ese sentido la filosofía es actividad final, o a veces ni tan acabada, cuando te falleces, mueres, no te terminas de hacer una filosofía. Por eso creo que no habría de llamar tanto así como aquellos que tengan licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado como filósofos, aunque de cierta forma académicamente es válido. Obviamente en este mundo que vivimos necesitamos estos grados académicos, pero aún así ese filósofo, o que pueda llamarse filósofo, no es filósofo cuanto tal, siguiendo a Zubiri, que dirá, es una actitud radical de entrar al mundo, de verlo diáfano, de no acostumbrarse a las cosas como son, aunque necesita una filosofía académica y una filosofía como tal, como filosofía en el sentido de Dios teoréticos. Este párrafo a mí me llama mucho a pensar y se me hace uno de los más sabrosos que le he leído en estos pocos años que llevo de adentrarme al pensamiento de Javier Zubiri. Él toma muy en claro que la filosofía no se da sin más ni más,
como simple inspiración divina, como se piensa o piensan muchas personas que los que estudiamos filosofía, andamos diciendo generalidades, andamos diciendo y buscando problemas, o andamos cuestionando todo, sino es esta actitud intelectual que se tiene ante el mundo, el cosmos, como integrante de él, pero diferente de eso. Al-Zubiri le llama mucho la atención y entra a la parte de analizar lo que es la realidad. Esta realidad, que en algún texto llaman reidad, va a analizarla y por eso va a decir que primero es la realidad, y ni la realidad ni va a ser cosa, ni propiedad, ni zona de cosas, sino ni res cogitans. Dirá que realidad es esta mera formalidad, el de suyo, la reidad. Ahí es donde parece se tengan problemas para entender lo que sea la reidad, pero simplemente la realidad, este análisis que hace de la realidad, no como cosa ni ente, sino como formalidad del de suyo, esta parte de lo que es, ¿no? Puede ser una suidad. Esta realidad es donde se va a desenvolver lo que llaman las sustantividades, y de cual la principal va a ser obviamente la sustantividad humana. Esta sustantividad humana, dirá, es un sistema de notas que tiene suficiencia constitucional, y dirá que solo en el hombre, y eso por su inteligencia, la inteligencia sentiente, asistimos a la constitución plenaria y formal de una estricta sustantividad individual. Es esta forma de entender al hombre que Zubiri rompe con dualismos metafísicos, cientificaciones o sustancializaciones de algún tipo, y se puede empezar a entender que la sustantividad pueda configurar la realidad sin tener problemas metafísicos insalvables. Es decir, no hay una res cogita ni hay una res extensa, sino simplemente hay una realidad en tanto de suyo, y hay una sustantividad humana que está subrayando la realidad, por la cual, siendo la sustantividad tal como es, se va a autoposeer en esta realidad ejecutando acciones. Otro tópico al cual abordar de manera muy somera sería este de la inteligencia. Cuando Zubiri habla de inteligencia, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que denomina él inteligencia? Bueno, pues él hablará de que hay una que se llama inteligencia sentiente, y esta intelige y siente en un solo acto que está en dos momentos estructurales dados. Si bien por un lado los sentidos y del otro lado por la intelección, hay otro punto central para entender esta propuesta zubiriana. El hombre tiene esta inteligencia con la cual puede conocer el mundo en tanto que real, y en ese entonces, llega a conocer la reidad. A primera vista parece que sea contradictorio que la inteligencia sienta, o sea, que sea sentiente, inteligencia sentiente, que pueda captar lo sensible. Eso de entrada ya causa estupor, ya causa extrañeza. Ahí la novedad de la propuesta zubiriana, porque no se dirá que la inteligencia nada más juzga, coincide y ya, sino para él, la inteligencia siente realmente la realidad, y nos dice que la intelección no es intelección de lo sensible, sino es intelección en el sentir mismo. Por tanto, sentir es inteligir, es este sentir intelectivo. Y dice Zubiri, el sentir es en sí mismo un modo de inteligir, y el inteligir es en sí mismo un modo de sentir. La realidad está aprendida pues en impresión de realidad. Es la inteligencia sentiente. Esta inteligencia sentiente aprende la realidad en impresión de realidad, sin ningún tipo de injerencia, velo, obstáculo o genio maligno en el sentido cartesiano, tampoco en tanto fenómenos o apariencias en el sentido fenomenológico, ni cosas en sí que sean incognoscibles, ¿no? En el sentido del noumeno, el fenómeno noumeno kantiano. La inteligencia interviene en su acto radical, en su acto elemental y exclusivo, en la forma de aprehender la realidad como realidad. Es ahí en este punto donde el
problema de la realidad, la inteligencia, la sustantividad, causa demasiados problemas a las personas que quieren adentrarse a la filosofía de Javier Zubiri, dado que todo este aluvión de conceptos o de hasta cierto punto redundancias cuando dice la aprehensión de realidad, la realidad en tanto que de suyo, la aprehensión de realidad, les hace difícil entender lo que está hablando, ¿no? Es así que alguna vez algún compañero me dijo que Zubiri solamente hace trabalenguas porque solo está hablando que la realidad en tanto que real, la realidad que realida y todo esto, bueno, de una manera muy jocosa me lo comentaba, y bueno, hasta cierto punto puede ser incognoscible el poder entender por qué Zubiri adentrarse a la filosofía de Zubiri sea de primera instancia algo incognoscible, y a muchos me han dicho que se les hace más difícil que entrar a Heidegger o a Husserl, por lo cual desisten en adentrarse al estudio de Javier Zubiri. Si bien se puede decir que la filosofía de Zubiri tiene su dificultad y también tiene pues se necesita tener cierto conocimiento de la historia de la filosofía por los mismos tópicos que trata, no es así que no se pueda entender. En este tenor, Antonio Pinto Ramos dirá: Zubiri rompe conscientemente con el ensayo como forma de expresión filosófica en aras del rigor. El rigor es precisamente el criterio básico que, a mi entender, dice Antonio Pinto Ramos, guía su exposición y busca que la escritura reproduzca el desarrollo que exige el pensamiento. Este criterio es el que preside su vocabulario, contra lo que se ha dicho alguna vez: el lenguaje de Zubiri no es arbitrario, sino resulta de un trabajo muy concienzudo, con un dominio total de la terminología filosófica. Ello hace que sus obras no sean accesibles a lectores sin información filosófica. Esto obviamente conlleva una frustrada recepción de su trabajo intelectual, bueno, tanto en el primer volumen de Naturaleza e Historia de Dios, en el cual se dedica al análisis de la situación intelectual que se vivía en aquella época marcada por la crisis y el temor de que dejara de existir la vida en la verdad, como se preocupaba, ¿no? Y ya habrá un libro de Diego Gracia que se llamará Voluntad de Verdad, en donde hay un apartado que habla de esta parte de qué entiende Zubiri por voluntad de verdad. Luego, en Sobre la Esencia, no es muy acogida también su trabajo por considerarlo un texto metafísico entendido en la noción vieja de la inteligencia concipiente, cosa que después vino a reafirmar su trilogía sobre la inteligencia sentiente, tanto por toda la terminología y la exigencia que tiene Zubiri para meterse a los problemas filosóficos. Estos dos fueron los hechos de que la filosofía zubiriana fuera rechazada, pues no poniendo la atención a su aporte a los problemas que trata de solucionar la tradición filosófica, por lo cual el rechazo, el desconocimiento y el desapruebo de la filosofía zubiriana tiene actualmente tuvo y tiene problemas para que los estudiosos, los interesados en la filosofía se acerquen siquiera a barruntar de una manera general lo que está proponiendo Zubiri y cómo trata los temas filosóficos, que al fin y al cabo sigue dialogando con la tradición en esta época en donde parece ya no tiene nada que decir la filosofía, solo hay fusión de horizontes, estas hermenéuticas que de cierta forma generalizan, descuartizan de por el lado del lenguaje, que viene obviamente de la hermenéutica ontológica de Heidegger, el lenguaje, los temas, pero que Zubiri retoma y de una manera fuerte, seria, meticulosa las trata, y trata también de que haya un Dios teórico y una existencia en la verdad, pero no solamente por el puro hecho de sentir una galanería sofística de usar terminología abstrusa, vetusta o
o tal vez aburrida, como alguna vez me han comentado, sino por el rigor, el ensayo, como forma de expresión filosófica, y el rigor que se parece que se fue perdiendo a partir del 1900 y llegado a transcurrir estos 100 años, perdón, parece que ya la filosofía ha perdido su lugar y se desestima, y poniéndole toda la atención a la ciencia con sus derivaciones en la tecnología. Zubiri hace unos grandes esfuerzos por tratar de que los temas que está tocando queden de la manera más acendrada posible, y esto lo demuestra tanto en sus libros, porque mete cosas en alemán, cita directo el alemán, cita directamente del griego, del latín, tomando por hecho de que ya se tiene la información y se sabe de dónde se está citando. Eso, como ya se dijo, bueno, parte de una frustrada recepción de filosofía, pero tampoco es un obstáculo para que no se pueda entender lo que se puede sacar de los planteamientos zubirianos y toda la idea central que emana de su filosofía, que realmente es la realidad. De esta forma, dice Antonio Pinto Ramos, y siguiéndolo a él, la idea central es que la realidad significa el modo elemental en que las cosas son dadas al hombre, que desde ese mínimo arranca todo el colosal esfuerzo conceptual o racional que somos impelidos a ellos por la realidad misma, y nunca salimos ni podemos salir de ella. Esta de la realidad, es lo elemental, el punto central y el más mínimo, como al parecer, que trata Zubiri de explicarnos y de mostrarnos desde el punto de análisis de la realidad como primaridad, como lo primario, y luego vinculando con la inteligencia sentiente, después con el logos y al final con la razón. Estas partes, el logos y la razón, como una modelización de la impresión de realidad, y este carácter dinámico del conocimiento no es una insuficiencia, sino que es una nota esencial de logos que hace al fin y al cabo posible el camino de este mismo. La razón, por tanto, que no es idéntica al raciocinio, es una marcha a la búsqueda de la realidad desde su aprehensión primordial y sus afirmaciones. Al fin y al cabo es la realidad quien mensura la marcha intelectiva, y por tanto como actividad la marcha de la razón es pensamiento. Es así que estos tres puntos, tanto la realidad, el logos y la razón, son los puntos centrales y las modelizaciones que Zubiri nos va a explicar en su trilogía y en su propuesta, por lo cual hay que retomar desde un principio la noción que tiene Zubiri de realidad en tanto esta parte del de suyo, para luego entrar al análisis de la inteligencia, los sentidos, esa inteligencia sentiente, después con un logos y al final con la razón. Y todo esto crea una amalgama, la cual Zubiri va a decir que él está tratando de temas de metafísica, de filosofía primera, por eso la definición que daba al inicio del programa. Es así que, bueno, la filosofía, entendiendo a Zubiri, no es primeramente ontología y menos teoría del conocimiento, sino que es la búsqueda de la realidad misma que trascendentalmente determina a las cosas reales. Es por tanto metafísica, por tal se entiende lo que está, no lo que está más allá de lo real, lo físico, sino la realidad física misma en su dimensión meta de lo aprendido unitariamente. Es por eso este carácter sentiente de toda la intelección humana posible no se permite aprender nada que no se funde en las cosas reales dadas en la intelección, e incluso el famoso concepto zubiriano de la religación tiene que ser conceptuado desde esta realidad
metafísica. Y terminando con algo que dice Pinto Ramos, dice Zubiri es justamente con Ortega quien ha hecho esfuerzos más improbos para escribir filosofía en español. Esta es una de las cosas importantísimas de Javier Zubiri, entender que es filosofía desde español. Y bueno, último, para terminar el programa, quiero recomendarte algunos libros introductorios a la filosofía de Javier Zubiri. Bueno, en primera instancia tenemos los de Antonio Pinto Ramos, uno que se llama Génesis y formación de la filosofía de Zubiri, que lo tiene ahí en la Universidad Pontificia de Salamanca. También otro de Pinto Ramos que se titula Zubiri, 1898-1983, en ediciones del Orto. La clásica, la básica, la voluntad de verdad para leer a Zubiri, de Diego Gracia, editada en Triacastela. Y también, obviamente, todos los textos directos de Zubiri, como pueden ser sobre la esencia, el hombre y la verdad, inteligencia y razón, inteligencia y realidad, inteligencia y logos, un panfleto que a mí me gusta mucho, sobre el problema de la filosofía, sobre el hombre y Dios, el hombre, lo real y lo irreal, y toda la insigne cantidad de cosas que hay para entender que realmente están editados en alianza. Ahora, si te gusta más entrar en el asunto de las cosas de la internet, los PDFs, bueno, puedes entrar a la página de la Fundación Javier Zubiri o también la fundación que hay en Estados Unidos dirigida ahí por Thomas Fowler. Pero bien, este programa casi se termina y quiero también hacer una conclusión muy somera. La filosofía en Zubiri no es difícil, no es abstrusa, simplemente se necesita un poco de tiempo para entenderla, un poco de tiempo para digerirla y ver los alcances que se tienen desde esta filosofía metafísica. Es por eso la invitación a que te adentres a la filosofía de Zubiri, la busques, la indagues. Y bueno, si tienes la oportunidad de asistir a Morelia, Michoacán, al cuarto Congreso Internacional, por allá esperamos y nos vemos y platicamos un poquito más de hecho. También hay otras revistas, está como La Realidad, que esta es de la UCA, de la Universidad Central de El Salvador, Simeón Ocañas, o también otras revistas que hay aquí en México, pueden ser Dienoya, Lámpara de Diógenes, y tratan algunos artículos de Javier Zubiri. Bien, por mi parte es todo. Espero que tengas una excelente noche, muy sabrosa, que te haya gustado el programa. Si tienes comentarios, hazlos abajo del podcast y yo te estaré comentando. Esperemos que sigamos en esta dinámica de conocer un poco a Javier Zubiri y la filosofía que nos propone. Muy bien, recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuentes. Te dejo con una canción del cuarteto Milan Latin Jazz que se titula Bar Jazz.